vamos a ver ahora la parte de cómo poder editar un registro. En este caso, veíamos anteriormente cómo agregar un folio. eh, y digo, el ejemplo específico pues habla de folios para una compra, pero bien podría ser para este, cualquier tipo de registro, ¿no? Al final del día lo que estamos haciendo es utilizando eh, la función que se encarga o que nos permite realizar consultas de acción, que en este caso vimos ya la parte de cómo insertar registros a una tabla y ahora vamos a ver cómo modificar algún registro y decíamos que íbamos a ver la parte de eh, darle clic al botón de guardar y que éste se encargue de revisar si el folio, en este caso, en este ejemplo específico, si el folio ya existe, lo que va a hacer es que va a modificar el registro. Si el folio no existe, entonces va a insertar el registro. Y entonces aquí vamos ya a estar tomando o haciendo dos acciones, que puede ser la de agregar un registro o la de actualizar un registro existente. Entonces, vamos a nuestro editor de código para que veamos qué es lo que necesitamos hacer. Ok, tenemos por acá el botón guardar y vamos a definir una variable. eh, Vamos a ponerle existe del tipo booleano. Ok, y lo que vamos a necesitar hacer, pues vamos a necesitar hacer una consulta. Primero que nada vamos a necesitar hacer una consulta eh, para revisar. Ah, bueno, podemos hacer dos cosas. No quiero complicar mucho el asunto, pero la realidad es que las dos opciones son muy buenas, aunque creo que me inclinaría más por aquella de agregar, la de agregar al formulario. En nuestra base de datos tenemos el campo ID de la compra. Recordemos que este campo se asigna en automático una vez que insertamos o una vez que se inserta en nuestro número de folio en nuestra tabla. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es que una vez que nosotros insertamos el número de folio o se creó el registro, recuerda que cuando esto se lleva a cabo de manera satisfactoria, eh, es cuando nuestra variable R toma el valor de 1, que se lo retorna la función psget, ¿verdad? Que al tener un valor mayor que 0, quiere decir que pues se afectó un registro o más de algún registro, ¿no? Entonces en este caso dijimos que si era igual a 1 era porque el registro se había insertado. Entonces, partiendo de este punto, lo que nosotros podríamos hacer aquí es que una vez que R es igual a 1, quiere decir que el folio se creó exitosamente y aquí podríamos buscar el ID de la compra y agregarlo al formulario. Y una vez que tengamos el ID de la compra en el formulario, pues en este caso, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer, al final tenemos que hacer una consulta a nuestra base de datos, pero este, yo creo que lo ideal sería mejor hacerlo como lo voy a plantear aquí. Aquí le vamos a poner ID de la compra y vamos a ponerle a TXT ID de la compra. Y le vamos a poner, originalmente le vamos a poner un valor de 0 para que cuando yo abra este formulario me aparezca por defecto el valor 0, y cuando tenga un 0 quiere decir que va a ser un registro nuevo, y cuando tenga un valor distinto quiere decir que va a ser un registro existente. Y
obviamente, como originalmente va a tener el 0, una vez que yo dé de alta el registro y que el registro se lleve a cabo de manera exitosa, pues entonces yo voy a buscar ese número de ID de la compra con el número de folio y lo voy a asignar a esta parte. Pero para ello voy a bloquear este campo porque es importante, ¿verdad? Que este campo no se pueda modificar o no lo podamos manipular, ¿verdad? Por ninguna razón no lo podamos manipular de manera directa. Únicamente lo que tendríamos que hacer con este campo es ponerlo a 0 cuando sea un nuevo registro o en su defecto, ¿verdad? Que se le asigne un valor una vez que se hizo la inserción del registro. Entonces este se va a llamar txt-id de la compra, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vamos a asignarle el valor txt, bueno, punto txt id de la compra, le voy a poner originalmente igual a 0. Y aquí es donde va a venir la parte de la modificación. Recuerda que hasta aquí nosotros estábamos validando los campos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer vamos a ponerle por acá dim ID de la compra del tipo long, y a este le vamos a asignar ID de la compra, le vamos a asignar el punto txt ID de la compra, pero vamos a convertirlo vamos a convertirlo a numérico porque recuerda que los campos de texto o los cuadros de texto, todos ellos tienen un valor de tipo texto, entonces hay que convertirlo, aunque si no lo convierto, pero si es un valor numérico, pues me lo va a tomar como número, pero me voy a asegurar convirtiéndolo, ¿verdad? Recuerda que este campo siempre debe de tener un valor, por eso le vamos a enviar o le vamos a decir que por defecto tenga el valor 0 cuando abramos el formulario o cuando vayamos a crear un registro nuevo. Y partiendo de aquí, entonces ya esta parte de acá ya no lo vamos a poner porque ya lo pusimos arriba. Ok, pero como ya tenemos aquí el ID de la compra y ya va a tener un valor aquí, entonces una vez que ya validamos todo, voy a ponerle por acá, si el ID de la compra es igual a 0, entonces voy a poner aquí, agregamos el registro a la tabla. Ok, y ID de la compra es mayor a 0, entonces vamos a poner acá, modificamos un registro existente en la tabla en if. Y entonces una vez que hagamos estas validaciones, vamos a poner el ejemplo que es un registro nuevo, vamos a hacer todas estas validaciones, ya las pasamos. Si es un registro nuevo, nuestro ID de la compra va a ser igual a 0, entonces va a agregar un registro a la tabla. Lo agrega, ok, y después va a validar acá, si R es igual a 1, quiere decir que se dio de alta correctamente, y aquí vamos a buscar el ID de la compra, ok, para asignárselo a nuestro campo txt. Punto txt id de la compra va a ser igual, y le voy a poner mientras un 0, no lo había borrado pero al final sí lo necesitamos, y si no es si no ya se lleva a cabo de manera correcta, pues recuerda que nos va a mandar un mensaje de error. Entonces mientras nuestro campo txt id de la compra de nuestro formulario sea igual a 0, va a agregar un registro. Ahora, en caso de que el resultado sea igual a 1, pues entonces aquí deberíamos de tener el ID de la compra que vamos a buscar. Pero para ello, vamos a buscar, vamos a ponerle por acá dim, vamos a buscar, bueno, vamos a poner vamos a ponerle folios del tipo objeto, y esto va a ser importante que este folio del tipo objeto va a ser para
generar nuestro record set o nuestro conjunto de registros que vamos a traernos para validar o para obtener el ID que le fue asignado. Entonces vamos a ponerle acá set folios va a ser igual a nuestra función, se llama psSelect, si mal no recuerdo. Ajá. Y le vamos a decir, esta función psSelect me va a retornar, como puedes ver aquí en la ayuda, en esta etiqueta amarilla, me dice que me va a retornar un objeto o me va a retornar un valor del tipo objeto, que es lo mismo que yo declaré mi variable folios, ¿verdad? Que es del tipo objeto y en realidad va a ser un conjunto de registros o un conjunto de datos y que va a ser una consulta que le voy a decir por acá, seleccionar y vamos a ver, vamos a seleccionar el ID de la compra y el folio from y vamos a ponerle TBL compras. Importante, ¿verdad? Importante que indiquemos el where, la cláusula where, porque pues necesitamos buscarla en base a algo y recordemos que como en el folio es un valor único, no se repite, entonces si el folio existe, pues forzosamente debe tener un ID, entonces le vamos a decir aquí donde el folio es igual a nuestro campo folio, o en este caso nuestra variable folio, ¿verdad? Que tiene el valor que tenemos almacenado en nuestro campo txt-folio. Entonces aquí le vamos a poner folio, concatenamos para cerrarle con las comillas y y listo. Básicamente con esto, vamos a ponerle por acá, hacemos la consulta a la base de datos para obtener el ID compra que se le asignó al registro recién creado. Ok, y como es una variable del tipo objeto, folios, la tenemos que establecer con la palabra reservada set. Ok, entonces seteamos aquí o establecemos folios y le vamos a decir que va a ser igual al objeto que nos va a retornar esta función, que esta función me pide una cadena de texto, ¿verdad? Que en este caso va a ser una sentencia SQL y le estamos diciendo que seleccione los campos ID de compra. Básicamente lo que va a hacer es me va a enlistar la columna ID de la compra, la columna folio de la tabla compras, donde el folio sea igual al folio que yo tengo en mi campo. Por lo tanto, teóricamente me debería de solamente de retornar, si este valor, si R es igual a 1, aquí forzosamente me debería de retornar un registro, ¿verdad? Donde va a existir únicamente un registro con el número de folio que acabo de dar de alta, pero ya con su número de ID de la compra para que yo lo pueda asignar a mi campo. Ahora, eh, puedo hacer aquí la validación, le puedo poner si folios.record count es mayor a 0, quiere decir que si tiene registros, entonces le vamos a decir aquí que lo vamos a mover para acá y le vamos a decir que txt-id de la compra va a ser igual y le vamos a poner acá folios, que es nuestro conjunto de datos, y le vamos a poner acá ID de la compra. Y aquí básicamente ya me estaría retornando el ID de la compra para esta consulta que tenemos acá. En caso contrario, pues no vamos a hacer nada porque al final del día, nuestro folio o nuestro txt ID de la compra va a tener un valor 0. Ahora, bueno, vayamos a hacer la prueba. Solamente voy a poner por acá folios. Folios. ¿Sí se llama folios? Sí.
set cerramos el objeto folios y destruimos. Ok, vamos a ver vamos a ver si nos resulta y si no me brinqué absolutamente nada. Ok, vamos a ver, tenemos el folio número 13 fue el último que dimos de alta. Vamos a poner el folio 14 y vamos a ver si nos funciona. Ok, ya tenemos aquí el ID de la compra 0, como puedes ver aquí. Vamos a ponerle la fecha 1/22 del 2025 y vamos a poner el folio 14 y le vamos a dar guardar. Si todo sale bien, me debería dar el mensaje de que el registro se creó de manera exitosa y después de que yo cierre el mensaje me debería designar el ID de la compra. Si no me equivoqué, ok, puede que tenga errores de sintaxis, así que en caso de errores pues vamos a ir a revisar nuestro código. Me dice el folio F14 fue creado exitosamente. Si yo voy a la base de datos y refresco, voy a ver por aquí que ya lo tengo y tengo el ID 78. Cuando yo le dé OK aquí, si no me equivoqué, me debería de aparecer el ID de la compra con el número 78 y puedes ver que ahí lo tenemos ya. Ok, ya tenemos ahí el ID de la compra número 78. Ahora, lo que pretendemos hacer entonces es que ya logramos hacer la primera parte. Ahora, lo que pretendemos hacer ahora es que una vez que ya tiene el valor aquí, cuando yo le dé a guardar, dijimos que lo que iba a hacer ya no iba a insertar el registro, sino lo iba a modificar, y esa es la parte que vamos a ver. Entonces, vamos a ver, vamos a tener que dar de alta, obviamente, otro registro, porque pues ahorita ya no vamos a poder trabajar en ese. Entonces dijimos que si era nuevo, pues aquí vamos a estar, ¿no? Y vamos a insertar aquí. Ahora, el ID de la compra, pues si yo le vuelvo a dar al botón guardar, en el supuesto de que se agregó de manera correcta, como veíamos ahorita, ya no va a entrar aquí. Ahora va a entrar acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entremos a la parte de modificar, pues la consulta ya no va a ser la misma. La consulta, esta va a ser igual a R, va a ser igual a PS exec, y nuestra consulta aquí ya no va a ser un insert, sino va a ser un update, y vamos a actualizar la misma tabla y vamos a establecer, en este caso pues únicamente tenemos dos campos. En teoría no deberíamos de poder modificar el folio porque es un valor que es único, no se debe de repetir y todo lo demás, pero partiendo de que el ID de la compra es un valor autonumérico y ese sí no se repite, aunque tampoco el folio se repite, pudiéramos permitirnos modificar el folio por aquello de que hubiera estado incorrecto, ¿no? Pero aquí ya no tomaríamos el folio como referencia, sino tomaríamos el ID, tomaríamos el ID de la compra como referencia para modificarlo. Ok, vamos a poner los dos supuestos y vamos a dejar comentado una para el caso de cómo lo quieras utilizar. Vamos a decirle entonces aquí que vamos a establecer pues folio va a ser igual a .txt. Bueno, no es cierto, lo tenemos en la variable folio, concatenamos con las comillas porque es un texto, luego el campo fecha compra, el campo fecha compra va a ser igual, y recordemos que esto debe de ir entre almohadillas, entre símbolo de numeral o símbolo de gato, como tú le quieras llamar. Va a ser igual a nuestra variable que se llama fecha. Cerramos
cerramos la almohadilla o el gato o el numeral y pues únicamente vamos a cambiar el folio en caso de que si hubiéramos modificado el folio de nuestro formulario y le vamos a decir que el campo folio va a ser igual a lo que tenemos en mi variable folio y el campo fecha compra va a ser igual a lo que tengo en mi variable fecha. Pero muy importante aquí que le indiquemos, ¿verdad? La cláusula where, donde, y aquí es donde le vamos a poner el ID de la compra, es igual a nuestro dato que tenemos acá, nuestra variable ID de la compra que tiene asignado lo que tenemos en nuestro campo. Ok, recuerda que como ya va a ser una modificación, ya tenemos un valor ahí en nuestro campo, no tenemos un cero. Ok, aquí me faltó el ampersand. Ok, entonces básicamente ya tenemos nuestra consulta. Le estamos diciendo aquí que actualice la tabla compras y que establezca la columna folio con el valor que tenemos en nuestra variable folio y la columna fecha compra con lo que tenemos en nuestra variable fecha, donde el ID de la compra en nuestra tabla de compras sea igual al ID de la compra que tengo en mi formulario. Y recuerda que si aquí es un valor de 1, pues me va a decir, ¿verdad? Que quiere decir que la consulta se llevó a cabo de manera exitosa, cualquiera de las dos, el insert o el update. Pero, pues para que podamos identificar qué es lo que estamos haciendo, vamos a agregarle por aquí. Si R es igual a 1, ¿verdad? Quiere decir que salió de manera correcta, pero le vamos a poner acá, si ID de la compra es igual a 0, entonces quiere decir, vamos a decir, el folio fue creado exitosamente y luego buscamos y cerramos y todo lo demás. Ok, toda esta parte de acá. Pero, else, vamos a ponerlo por acá, else if ID de la compra es mayor a 0, entonces vamos a decirle por acá un MSG box que le vamos a decir el ID compra fue modificado exitosamente. BB information app title y en if exit sub, a ver, de acuerdo. Entonces esto debería de ser que cuando yo le dé a guardar, primero va a revisar si es nuevo, ¿verdad? O si tiene un valor de 0 el campo ID, y si no, pues lo va a modificar. Vamos a ver, vamos a ponerle por acá la fecha del 22, vamos a ponerle el folio 15, que quiero pensar que no existe. Ok, vamos a darle a guardar, nos dice que fue creado exitosamente. Mira, nos agregó el ID de la compra 79. Vamos a venir por acá a revisar. Aquí tenemos el ID de la compra 79 y dice que es el folio número 15. Ahora, para probar, recuerda que el ID de la compra no lo puedo modificar, pero pongamos el ejemplo de que el folio 15 no era del 22 de enero, sino era del 23 del 2025. Si yo le doy a guardar, me debería dar el mensaje de que se actualizó, ¿verdad? Porque el ID de la compra ya es mayor que 0 y no de que se insertó. Si le doy guardar, mira cómo me dice ahora, el ID de la compra 79 fue modificado exitosamente. Entonces ahora si vamos al folio 15 debería de tener fecha del 23 y no del 22. Vamos para acá
Y aquí tenemos ya la fecha del 23, ya se nos modificó. Ahora, vamos a ver si ese mismo ID 79 que tiene el F15, que es el folio 15, si le ponemos el folio 16, vamos a ver si nos permite o si nos deja actualizar el folio. Si yo le digo que me ponga el folio 16, recuerda que cuando yo le dé a guardar, como ya el valor aquí ya no es un 0 en el ID de la compra, siempre va a ser una modificación. Le doy guardar y me dice el ID de la compra fue modificado exitosamente. Entonces, si yo vengo por acá, ya vimos que el folio me cambió a 16, ya no tengo el 15. Entonces, prácticamente ya tenemos aquí en nuestro formulario, ya tenemos esta parte. Ahora, nos faltaría la parte, deberíamos de tener un botón por acá, a lo mejor que diga nuevo. Vamos a ponerle TXT nuevo y vamos a ponerle por acá el acelerador, la tecla N, le vamos a poner nuevo y vamos a ponerle, pues vamos a cambiar el color, a ver si le ponemos un color naranja y vamos a hacerlos un poco más pequeños para que a ver si cabe por aquí. Nuevo, guardar, borrar y salir. Entonces cuando le demos a nuevo deberíamos de restablecer los valores y por ejemplo pudiéramos decirle aquí with me and with y pudiéramos decirle punto txt id de la compra igual a 0. Recuerda que cuando creamos un registro nuevo, siempre el ID de la compra tiene que ser 0, entonces le asignamos el valor de 0 del punto txt fecha, lo podemos poner vacío o le podemos poner la fecha del día. Por ejemplo, aquí le podemos poner para que por defecto nos ponga la fecha actual, le ponemos la función date y punto txt folio le ponemos igual a null y creo que sería todo y le decimos que vamos al txt fecha.setFocus para que nos mande allá. Entonces, cuando yo le dé nuevo, me va a mandar al campo fecha, por si yo lo quiero modificar. Damos de alta el folio 15, guardamos, nos dice que el folio 15 fue creado exitosamente, nos va a asignar el ID de la compra 80, le damos nuevo, ya se puso en 0, se puso la fecha de hoy, le damos el folio 16, le damos guardar, nos dice que hay un error porque recuerda que el 16 ya lo dimos de alta cuando teníamos el 15 y lo cambiamos a 16, entonces si le doy aquí OK, pues me marca un error, no me modifica nada de aquí, quiere decir que el registro no existe, le pongo 17, le doy guardar, me dice que fue creado exitosamente, ya me dio el ID de la compra, ¿verdad? Y ahí lo tenemos ya, y si yo le doy guardar, le puedo dar guardar aquí las veces que quiera, ¿verdad? Porque como no estoy haciendo absolutamente nada, pero el ID de la compra 82 sí existe, pues vaya a actualizar ese registro con estos mismos datos. Entonces, mira, ya vimos aquí, en esta parte ya vimos cómo guardar, habíamos visto cómo guardar, cómo insertar el registro al presionar el botón guardar. Ahora hemos agregado funcionalidad a ese mismo botón, ¿verdad? Para que nos diga cuando se trata de un registro nuevo o un registro existente y del mismo botón guardar podamos hacer la modificación. Es importante que tú consideres cuando tengas más campos, obviamente pues tienes que agregar todos los campos que necesites guardar o modificar, ¿verdad? Pero siempre si utilizas la lógica que utilizamos, pues te darás cuenta que una vez que identifiquemos si el registro existe o no existe, ¿verdad? Si no existe, pues insertamos el registro, si existe, lo modificamos. Esa es la parte que debes de tener siempre en mente. Y algo que pudiéramos hacer para ir a la parte de borrar, bueno, no, aquí terminaríamos con la parte ya del botón guardar. Igual
incluimos el botón nuevo, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace es que limpia el formulario y asigna el ID de la compra 0. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver cómo borrar el registro o cómo borrar el registro que tengamos aquí en el formulario, ¿verdad? Pero también vamos a agregar la funcionalidad para buscar por medio del folio, ¿verdad? Buscar los datos, de modo que yo ponga aquí, por ejemplo, le voy a poner aquí nuevo y que yo le ponga por aquí, no sé, F15 y que tenga por aquí un botoncito que le pique y que vaya y busque si existen los datos y si existen, que me diga registro recuperado, que me ponga la fecha a la cual pertenece y el ID de la compra a la cual tiene. Y en ese momento pues ya vamos a poder modificarlo o ya vamos a poder borrarlo si es que queremos o necesitamos borrarlo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la siguiente parte para que veamos la parte de borrar y la parte de buscar en nuestro formulario. Hasta pronto.